La vida está llena de ciclos. Si nos ponemos a pensar, hay muchos ciclos que comienzan y que se van cumpliendo en nuestra vida. Desde el ciclo común de la vida, pasando por diferentes ciclos, como el ciclo de la educación, el ciclo del relacionamiento con las diferentes personas que nos relacionamos, y podríamos seguir nombrando muchos ciclos que empezamos y que cumplimos en nuestra vida. Y todos estos ciclos tienen etapas que se van cumpliendo en orden. Por ejemplo, en el físico decimos que somos concebidos y de ese momento comienza la vida, y primero tenemos un ciclo de vida intrauterino, después viene el nacimiento, después somos bebés, todos fuimos bebés, después somos niños, después somos adolescentes, jóvenes, adultos, después viene la segunda juventud, como se le dice ahora, siempre tratamos de atenuar los términos, y bueno, se va cumpliendo un ciclo, y es el ciclo de la vida. Pero a su vez, cada una de estas etapas también cumplen ciclos. Cumplimos ciclos en la niñez, cumplimos ciclos en la adolescencia, en la juventud. Si miramos los animales también cumplen ciclos. Hasta los virus cumplen ciclos. Dios no lo permita, pero si alguno de nosotros se contagia de coronavirus, vamos a pasar por diferentes etapas. Primero va a ser la etapa en que somos contagiados, en que el virus empieza a entrar en nuestro cuerpo. Después esto va a provocar algunos malestares y va a comenzar la enfermedad en nosotros. Y después vamos a generar los anticuerpos y después el virus va a ir deteriorándose hasta que va a desaparecer de nuestro cuerpo. Y en 10 o 12 días, como el 99,6% de las personas, vamos a volver a la vida normal. Dios no lo permita, pero son cosas que pueden suceder y también cumplen un ciclo los virus. Todo en este mundo cumple ciclos, hasta el agua cumple ciclos. Y nosotros cumplimos ciclos también en nuestra vida física, cumplimos ciclos en nuestra vida mental, cumplimos ciclos en nuestra vida emocional, en nuestra vida sentimental. Pero hoy quiero hablar del ciclo de nuestra vida espiritual. Y en la vida espiritual también hay ciclos. Y hay un ciclo que cumplimos en la vida espiritual. Pero lo particular que tiene el ciclo en la vida espiritual es que cuando no se llega a cumplir cada una de las etapas de este ciclo, no vamos a estar recibiendo la bendición de Dios. Cuando no se completan las etapas del ciclo de la vida espiritual, no vamos a recibir el gozo que Dios quiere darnos y la paz que Dios quiere darnos. Hoy vamos a ver ese ciclo espiritual y lo vamos a ver particularmente en una persona que tuvo un encuentro con Jesús, un hombre que completó el ciclo espiritual y lo hizo muy rápidamente. Y fue bendecido por Jesús, y fue bendecido por Dios. Y este hombre recibió el reconocimiento mismo de Jesús al haber cumplido ese ciclo en su vida espiritual. Un ciclo es un proceso que tiene diferentes etapas. Y para que un ciclo esté completo, debe cumplir hasta el final cada una de esas etapas. Este hombre cumplió rápidamente cada una de esas etapas. Y estoy seguro que si ese hombre pudiera estar hoy con nosotros, nos recomendaría que por nada del mundo permitamos que no se cumplan esas etapas en nuestra vida. Los invito a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a mí me gustaría que podamos ver 4 etapas en la vida espiritual de Zaqueo. Y después los voy a invitar para que ustedes vean en qué etapa de su vida espiritual están. En qué parte de su vida espiritual están. Y vamos a ver estas 4 etapas que tuvo que pasar Zaqueo en su vida espiritual para ser lleno de la paz y del gozo que solo Dios puede dar. Vamos a ver en qué etapa estamos cada uno de nosotros y vamos a ver las etapas que cumplió Zaqueo en su vida espiritual. Pero primero vamos a ver quién era Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo vivía en Jericó. Jericó era una ciudad importante en la época bíblica. Era una ciudad grande. Estaba en la ruta que iba desde el norte de la provincia de Galilea hacia el sur a Jerusalén. Y estaba en el medio de esa ruta, por lo tanto era una ciudad grande, una ciudad importante, porque por allí pasaban muchas caravanas de personas que iban hacia el sur o hacia el norte. Hasta el día de hoy Jericó es una ciudad importante en Palestina y hace no muchos años, hace unos 25, 26 años, estuvo en disputa y finalmente Israel la cedió a los palestinos para que pudieran vivir en ella. Se dice que Jericó era jefe de publicanos. Y esto también es muy relevante. Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos a los judíos para favorecer al imperio romano. Los romanos estaban dominando en Israel y los publicanos eran los encargados de cobrarle impuestos a su propio pueblo, y esos impuestos, gran parte de esos impuestos iban para el imperio romano. Los judíos consideraban traidores a los publicanos. Los publicanos no eran bien vistos por su pueblo. No solamente porque servían al imperio romano, sino porque también muchas veces cobraban impuestos por encima de lo que deberían de cobrar. Y ese dinero se lo quedaban ellos, se lo quedaban los publicanos. Entonces, de alguna manera, los judíos no los querían a los publicanos. Ahora, Zaqueo no solamente era publicano, era jefe de los publicanos. O sea que era jefe de los que eran odiados, era jefe de los que eran mal vistos, era jefe de los que consideraban traidores. Zaqueo entonces vivía en Jericó, era jefe de los publicanos. También se nos dice que era rico. Por supuesto, su condición de publicano y de ser jefe de los publicanos lo había llevado a poder generar una gran riqueza. Y otra de las cosas que se nos dice de Zaqueo, que era pequeño de estatura. No sabemos cuánto medía Zaqueo, pero comparado con los demás era bajito. Podríamos decir que era el petizo de Jericó, de alguna manera, este hombre Zaqueo. Muy bien, vemos un poquitito entonces quién era Zaqueo, dónde vivía Zaqueo, qué hacía Zaqueo. Ahora vamos a ver las etapas en la vida espiritual de Zaqueo. Zaqueo era una persona de carne y hueso, como cualquiera de nosotros. A veces cuando hablamos de los personajes bíblicos, aquellos que quizás no están muy familiarizados con la Biblia piensan que son personajes tipo mitológicos, pero era una persona de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Tenía su familia, tenía sus amigos, tenía su proyecto de vida, tenía sus deseos, sus aspiraciones en esta vida, pero nunca había tenido hasta ahora un encuentro con Jesús.
Jesús había pasado muchas veces por Jericó. Seguramente muchas de las veces que Jesús pasó por Jericó, muchas personas estuvieron siguiendo a Jesús y viendo a Jesús. Pero Zaqueo hasta ese momento no había conocido a Jesús. Zaqueo hasta ese momento no había tenido un encuentro con Jesús. Y esto podríamos decir entonces que tuvo una etapa de desencuentro con Jesús. Nunca se había cruzado con Jesús. Quizás porque nadie le había hablado de Jesús. Los que conocían a Jesús en Jericó o que eran seguidores de Jesús, quizás ninguno le había hablado hasta ese momento, por lo menos, a Zaqueo de Jesús. Quizás algunos de los que están acá en este lugar o algunos de los que nos están siguiendo esta grabación, dice, bueno, yo estoy en la misma situación que Zaqueo. Hasta ahora, hasta hoy por lo menos, hoy recién me hablaron de Jesús, pero por ahora nadie me había hablado de Jesús. Quizás nunca escuchamos de Jesús, o quizás nunca escuchamos seriamente hablar de Jesús. Porque en nuestra ciudad seguramente de Jesús escuchamos, pero quizás nunca nos planteamos seriamente quién era Jesús. O pensamos que Jesús no es alguien importante para nuestra vida. ¿Cuánta gente hay que sabe de Jesús, que les hablamos de Jesús, pero piensan que no es algo importante para sus vidas? Hace un tiempo una persona que vino aquí a este lugar me dijo, bueno, a mí las cosas de la religión no me interesan mucho. Le digo, bueno, a mí tampoco, pero Jesús no es religión, Jesús es realmente una vivencia. Entonces le dije, pero nunca hablaste hablar de Jesús. Y me dice, bueno, la que sabía de eso era mi abuela, pero yo la verdad que nunca me preocupé mucho, nunca lo tuve como algo importante para mi vida, lo que es Jesús. Y también Zaqueo vivió esa etapa en su vida. Quizás escuchó hablar de Jesús, quizás supo que en algún momento pasaba Jesús, pero no era algo importante hasta ese momento en su vida. Bueno, algo escuché, algo sé de Jesús, escuché su nombre, sé que murió en una cruz, sé que en Navidad mucha gente celebra el nacimiento de él, pero por ahora no es algo importante en mi vida. Yo respeto lo que cree cada persona, respeto la creencia de cada persona. Lo único que digo es que se puede creer o no creer en Jesús, pero yo los invito a todos a que puedan probar de creer en Jesús. No se pierdan las bendiciones que hay, la paz, el gozo que hay en poder creer en Jesús. A esta etapa entonces de la vida de Zaqueo, esta primera etapa, yo la llamaría la etapa del desencuentro con Jesús. Muchas veces pueden haber estado cerca, porque muchas veces Jesús pasó por Jericó, pero todavía no se habían encontrado. Todavía Zaqueo no había visto a Jesús. La segunda etapa en la vida de Zaqueo, podríamos decir que es la etapa de la curiosidad. Zaqueo quiso saber en este momento, en un momento determinado de su vida, quiso saber quién era Jesús. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Quiso saber quién era ese tal Jesús. Parecería como que de golpe le entró la curiosidad de conocer a Jesús. Ahora, ¿por qué en ese momento Zaqueo quiso conocer a Jesús? ¿Por qué en ese momento a Zaqueo se le dio por saber quién era Jesús? ¿Por qué quiso ver a Jesús en ese momento? A veces pasa, ¿no?, que en la vida de una persona se le despierta curiosidad por temas que hasta ese momento no le había prestado atención. O puede pasar también que alguien le haya dicho y le haya hablado de Jesús en ese momento. Y alguien le haya dicho, bueno, hoy de tarde va a pasar Jesús por acá. Sería importante que lo veas, sería importante que lo escuches, sería importante que sepas qué es lo que Jesús tiene para tu vida. Qué bueno que es cuando los que conocemos de Cristo, cuando los que hemos vivido las bendiciones de Dios, los que hemos conocido el amor de Cristo y sabemos lo que Cristo hizo en nuestra vida, podemos compartirlo con otros. Y quizás alguien le dijo a Zaqueo, mira, va a pasar Jesús. Sería bueno que por lo menos lo vieras o escucharas lo que le va a enseñar a la gente. Otra de las cosas que puede haber pasado y que puede haber despertado la curiosidad de Zaqueo es que, bueno,
veía que Jesús en ese momento estaba siendo seguido por una multitud. ¿Y por qué lo seguía una multitud? Porque cuando Jesús entró en Jericó, había sanado a un ciego. Entonces la gente vio ese milagro y la gente empezó a glorificar a Dios y a seguir a Jesús. Entonces había una multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y quizás a Zaqueo le entró la curiosidad, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay tanta gente que sigue a este hombre? ¿Qué tiene este hombre? Me voy a subir al árbol, por lo menos lo voy a ver quién es Jesús y qué hace Jesús. Ahora, ¿saben qué? Lo que me gusta de Zaqueo es que había una dificultad. Zaqueo era bajito. Y la gente era por lo general más alta que Zaqueo. Entonces Zaqueo no podía acercarse a Jesús y no podía ver a Jesús. Y lo que me gusta de Zaqueo es que no dijo, bueno, no lo veo, lo voy a ver la próxima vez que venga. Zaqueo hizo todo lo posible por ver a Jesús. Y no se quedó con esa curiosidad. Zaqueo no se guardó esa curiosidad, sino que dijo, por lo menos voy a ir corriendo. Sé que va a ir para allá, voy a ir corriendo, me voy a subir al árbol y por lo menos lo voy a ver ahí a Jesús. Qué bueno que es cuando aprendemos a no quedarnos con la curiosidad. Saben que yo mientras leía esto pensaba, ¿cuánta gente habrá tenido en aquel momento la curiosidad de conocer a Jesús? Pero porque había mucha gente o por esto o por lo otro se quedó con la curiosidad. ¿Cuánta gente en nuestra época, cuánta gente que quizás está viendo este devocional, dice, bueno, yo tengo curiosidad por Jesús, por las cosas de Dios, pero lo voy a dejar para otro momento, o ahora estoy muy ocupado con otras cosas. Qué bueno que es cuando esa curiosidad por Jesús, cuando se despierta esa curiosidad, se puede seguir para adelante y prestarle atención a esa curiosidad. Ahora, este era un hombre importante, Zaqueo. Zaqueo, a pesar de que era odiado y que era visto como un traidor, era un hombre importante dentro de la sociedad. Y fíjese lo que hace, va y se sube a un árbol. Imagínense que una persona importante de nuestra sociedad se suba a un árbol para ver a alguien que está pasando. Seguramente no lo hace por vergüenza, no lo hace por el qué dirán los demás, pero a Zaqueo no le dio vergüenza. Zaqueo dijo, es más importante conocer que la vergüenza que yo pueda tener de subirme a un árbol. Y quizás hoy en nuestra época hay algunas personas que también les da vergüenza ir a una iglesia. O también les da vergüenza de repente poder identificarse con los cristianos. Hace poco un muchacho que tenía unos 18, 19 años, me decía justamente, estábamos hablando en la calle y hablábamos, me contaba de sus inquietudes sobre Jesús. Y le digo, bueno, venite a la iglesia, venite el domingo a la iglesia. Me dice, pero solo no voy a ir. Si viene mi amigo voy. Pero yo solo no voy, me da vergüenza ir solo. Le digo, pero no te tiene que dar vergüenza. Es más importante lo que vas a recibir de Jesús que la vergüenza que te da. ¿Cuántas personas hay que les da vergüenza de repente identificarse como cristiano? Pero para recibir algo importante de Dios, tenemos que vencer la vergüenza. Tenemos que vencer las cosas que se oponen para llegar a Jesús. La tercera etapa en la vida espiritual de Zaqueo fue que permitió que Jesús entrara en su casa. La tercera etapa en este ciclo espiritual de Zaqueo fue permitir que Jesús entrara en su casa. Dice que cuando Jesús llegó al lugar donde estaba el árbol y donde estaba Zaqueo arriba, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, es necesario que yo vaya a tu casa, es necesario que yo pose en tu casa. Es interesante esto, ¿no? Porque Zaqueo quería ver a Jesús. Y Jesús le dice, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y esto también, para los que están viendo y para los que estamos acá, es importante entenderlo. Cuando nosotros tenemos la curiosidad por acercarnos a Cristo, cuando tenemos la curiosidad de llegar a Jesús, nos empezamos a dar cuenta de que Jesús nos está buscando a nosotros. Y cuando nosotros hacemos algo para buscar a Jesús, Jesús enseguida nos encuentra. Y enseguida
atiende a nuestro llamado. Y le dijo, es necesario que yo pose en tu casa, es necesario que yo vaya a tu casa. Aún aquellas personas que nunca quisieron saber nada de Jesús y un día les da la curiosidad, Jesús los estaba esperando también a ellos. Siempre Jesús está esperando a las personas para que vayan a Él. Y siempre Jesús está pasando y está mirando para arriba del árbol. A ver si estás vos, si estoy yo, si hay alguien que lo esté buscando. Quizás nosotros ni siquiera nos dimos cuenta cuando nos acercamos a Jesús. Y quizás alguien nos habló de Cristo o alguien, pero era Jesús el que nos estaba buscando a nosotros en ese momento. Apenas puedas vencer la vergüenza y apenas puedas subir al árbol, Cristo, te vas a dar cuenta que Cristo te está buscando. Y Cristo te quiere mostrar su amor y su poder. Y Zaqueo se subió al árbol buscando ver a Jesús y se dio cuenta que Jesús lo estaba buscando a él. Jesús siempre está buscando a las personas, siempre los está buscando para darle su salvación, para darle su amor, para darle su paz. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lo primero que necesitas, Zaqueo, es que Jesús entre a tu casa. Y cuando hablamos de que Jesús entra a nuestra casa, estamos diciendo que Jesús entra a nuestra vida. Estamos diciendo que es necesario que abras tu corazón para que pueda entrar a tu vida. Lo primero que necesitaba Zaqueo era que Jesús entrara en su casa y entrara en su vida. Dios quiera que podamos permitir que Jesús entre realmente en nuestra vida. Que podamos permitir que Jesús entre en nuestra casa para escucharlo, para que nos muestre su amor, para que conozcamos su misericordia, para mostrarnos una nueva forma de vivir y una nueva forma de pensar, para llenar nuestra vida de esperanza. Cuando Jesús quiere entrar en la casa de alguien o en la vida de alguien, es para mostrarle su esperanza. Siempre que permitimos a Jesús entrar en nuestra vida, hay un cambio en nosotros. Y hay una nueva forma de pensar y hay una nueva forma de entender la vida. Hay nuevas esperanzas. En esta etapa, Zaqueo hizo algo también. En el versículo 6 dice, entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos decían, entró Jesús a la casa de un pecador. Zaqueo descendió aprisa del árbol, se bajó corriendo del árbol, fue a su casa y recibió a Jesús gozoso. Si estás buscando a Cristo, si realmente se te despertó esa curiosidad en tu vida y si estás buscando al Señor, hay que hacerlo rápido y hay que bajarse del árbol rápido y hay que abrirle rápido la casa a Jesús, hay que abrirle rápido la puerta de nuestra vida a Jesús. No hay que dejar pasar tiempo. Es interesante lo que dice el versículo 7. Dice, al ver esto, todos murmuraban. La gente empezó a murmurar, ¿ve cómo este no es el Mesías? Y va a entrar a la casa de un pecador, porque ellos lo consideraban pecadores a los publicanos. Eran pecadores. Dice, este es el Mesías y va a entrar a la casa de un pecador, y todos murmuraban. El domingo pasado vimos la murmuración, ¿qué quiere decir murmuración, no? Y yo les digo, no se preocupen por lo que digan los demás. No se preocupen si alguien nos dice algo porque nosotros le estamos abriendo el corazón a Cristo. Nosotros tenemos que abrirle igual el corazón a Cristo. Siempre van a estar los que van a hablar, siempre van a estar los que van a decir, siempre van a haber incluso hasta familiares que nos critiquen porque vamos a la iglesia, porque ahora somos cristianos, porque seguimos a Jesús. Y algunos empiezan y nos dicen, te hiciste un fanático religioso porque vas a la iglesia todos los domingos. Pero Zaqueo sabía que algo importante iba a pasar en su vida cuando él abría su casa a Cristo y cuando él abría su corazón a Cristo. Muy bien, hasta ahora vimos, ¿cuántas etapas? 3. 3 etapas hasta ahora vimos en la vida de Zaqueo. La etapa del desencuentro. Jesús había pasado muchas veces por Jericó, pero todavía no se habían encontrado, todavía no lo había visto, todavía no habían hablado. Después vino la etapa de la curiosidad.
un día, un momento, quizás alguien le dijo, Jesús va a pasar por acá, o quizás se le despertó la curiosidad, o quizás vio que había mucha gente que seguía a Jesús y dijo, bueno, voy a ver quién es Jesús. Y ahí lo que hizo fue subir al árbol. En la tercera etapa es cuando le permite a Jesús entrar en su casa. Mientras Zaqueo quería ver a Jesús, Jesús quería entrar a la casa de Zaqueo y quería entrar a la vida de Zaqueo. Y en esta etapa, en la etapa de la curiosidad, se subió al árbol. En esta etapa le abrió la puerta de su casa a Cristo, le abrió la puerta de su corazón. La cuarta etapa es la etapa del compromiso en la vida de Zaqueo. Es la etapa del compromiso con Jesús. Hay muchos que llegamos hasta la tercera etapa. Llegamos hasta la etapa de abrirle nuestra vida a Cristo. Llegamos a la etapa de abrirle nuestro corazón a Cristo. Pero a veces nos quedamos ahí y no llegamos a la etapa del compromiso con Cristo. Pero Zaqueo cumplió esta cuarta etapa. Dijimos que para que un ciclo se cumpla victoriosamente, tenemos que cumplir todas las etapas. Y Zaqueo cumplió hasta esta última etapa. No sabemos qué fue lo que habló Jesús en la casa de Zaqueo. No sabemos cuál fue la enseñanza de Jesús en la casa de Zaqueo. No sabemos qué dijo Jesús, no sabemos qué enseñó en la casa de Zaqueo. No sabemos cuál fue el tema de conversación entre Jesús, Zaqueo y los que estaban en su casa. No sabemos de qué habló Jesús en ese momento, pero solo sabemos el resultado. Sabemos el resultado de lo que habló Jesús en la casa de Zaqueo. Y el resultado lo vemos por la decisión que tomó Zaqueo. Dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No sabemos qué enseñó Jesús. Sabemos que después que Jesús enseñó, o después que Jesús le mostró algo a Zaqueo, Zaqueo tomó una decisión. Es evidente que Jesús impactó la vida de Zaqueo. Y es evidente que la enseñanza de Jesús impactó la vida de Zaqueo. Es que cuando alguien se encuentra con Jesús, Jesús impacta la vida de esa persona. Y Zaqueo tomó una decisión impensada hasta ese momento. Un hombre que había dedicado su vida solamente a ganar dinero. Un hombre que hasta ese momento lo único que le importaba era ganar y ganar y ganar más dinero y aumentar su fortuna. Un hombre que no le importaba que los demás lo consideraran un traidor a la patria, ni que los demás lo odiaran por el trabajo que hacía. Este hombre toma la decisión y dice, bueno, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esos mismos pobres que lo odiaban, ¿no? Y dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Se lo voy a devolver multiplicado por 4. ¿Qué se preguntaría usted si hubiera estado en ese lugar y hubiera escuchado a Zaqueo? ¿Cuál era la pregunta que cabía para ese momento? ¿Qué te pasó, Zaqueo? ¿Qué te pasó, Zaqueo? ¿Cómo es que tomás esta decisión? Mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, es que cuando Jesús llega a nuestra vida, nos muestra una nueva forma de pensar. Cuando Jesús impacta la vida de una persona, empieza a cambiar su forma de pensar. Y una nueva forma de pensar es una nueva forma de vivir, es una nueva forma de actuar. Mire, esto se lo mostró a Zaqueo. No a todos nos va a mostrar lo mismo. No todos tenemos que hacer lo mismo que Zaqueo, pero seguramente Cristo nos muestra otras cosas distintas para hacer a cada uno de nosotros. Quizás a alguno le muestre la necesidad de ser más atento con su esposa, con sus hijos. A alguna mujer le pueda demostrar interesarse y preocuparse más por su familia. Quizás a alguno le pueda empezar a mostrar que hay que abandonar algún vicio. Quizás a alguno le pueda empezar a mostrar, es necesario, ya que conociste a Cristo, que puedas ir a la iglesia, que tu compromiso venga
por estar más en la casa de Dios, con tus hermanos. Hay infinidad de cosas que nos pueden suceder cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra mente por lo que Cristo hace en nuestra vida. En el caso de Zaqueo fue esto. ¿Por qué fue esto en el caso de Zaqueo? ¿Por qué la decisión que tomó Zaqueo fue esta? Porque Zaqueo se dio cuenta que si había algo en su vida que lo podía separar de Cristo, ¿qué era? Seguir teniendo el mismo interés por el dinero, seguir cobrando más impuestos de lo que realmente tenía que cobrar. Entonces Zaqueo se dio cuenta de que eso era lo que lo podía separar de Cristo. Cuando Cristo entra en nuestra vida, nosotros tenemos que tomar este cuarto paso, el paso del compromiso. Y me tengo que dar cuenta cuáles son las cosas que me pueden separar de Cristo. Y el compromiso con Cristo es dejar de lado esas cosas en mi vida para poder seguir a Cristo. Zaqueo, a partir de ese momento, encontró algo mucho más importante que el dinero en su vida, que era lo que había sido importante hasta ahora. Saben que en la Biblia no se nos habla más de Zaqueo. Este es el único lugar en la Biblia donde se nos habla de Zaqueo. Lo único que sabemos es lo que dice Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué piensan que pasó en la vida de Zaqueo? ¿Qué piensan, cómo piensan que habrá sido la vida de Zaqueo después de tomar esta decisión y de hacer lo que dijo que iba a hacer? ¿Piensa que después de esta decisión Zaqueo y su familia fueron más felices o menos felices? No se nos dice, no se nos responde esto en la Biblia, pero vemos lo que dice Jesús de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Hasta ese momento, Zaqueo estaba perdido. Y ahora quizás no iba a tener tanta fortuna como tenía antes, porque la mitad de sus bienes los iba a dar a los pobres y quién sabe cuánto tuvo que dar para devolverle cuadruplicado a los demás. Pero Jesús dice que vino a salvar lo que estaba perdido. Y Zaqueo era alguien que estaba perdido. Dios quiera que aprendamos a comprometernos con Cristo. Quizás hoy estamos en este lugar porque un día le abrimos nuestra casa y nuestro corazón a Cristo. Pero yo te pregunto, ¿estás comprometido con Cristo? ¿Llegaste al cuarto paso o te quedaste solo en el tercero, de abrirle tu corazón a Cristo? ¿Llegaste al paso de comprometerte con Cristo? ¿De sacar de tu vida aquellas cosas que te pueden alejar de Cristo? A veces hay algunos pecados en nuestra vida que nos enfrían en nuestra vida espiritual. No nos alejamos de Cristo, pero nos enfriamos espiritualmente. ¿Estás dispuesto a comprometerte con Cristo y a sacar esas cosas que te enfrían espiritualmente, que de alguna manera son el peligro de alejarse de Cristo? En eso consiste el compromiso. Zaqueo dijo, esto es lo que me puede impedir seguir a Cristo. Lo voy a dejar de un lado y voy a seguir a Cristo. Como les dije al principio, te invito a revisar en qué etapa de tu vida estás, en qué etapa de tu ciclo espiritual estás. Si estás todavía en la etapa del desencuentro, te invito a que empieces a buscar a Jesús y a poder empezar a buscar las bendiciones en Cristo. Si estás en la etapa de la curiosidad, hay cosas para hacer. Primero, buscar cómo encontrarse a Jesús. Zaqueo, en la etapa de la curiosidad, se subió al árbol. Y de repente es el momento de empezar a ir a una iglesia, de empezar a buscar al Señor. Es el momento de empezar a buscar por dónde vas a encontrar al Señor. En este año tuve el encuentro con muchas personas que tuvieron la iniciativa de
de buscar a Jesús. Y se quedaron en la iniciativa, se quedaron en la intención de buscar a Jesús. Se quedaron con la intención, pero no siguieron más adelante. Y es triste, ¿no? Porque de repente quizás hasta se subieron al árbol para ver a Jesús, pero después siguieron su camino como si nada, y hubieron cosas que no pudieron vencer en su vida. Y tratamos de seguir mostrándoles que realmente tienen que abrirle su casa a Cristo y su corazón a Cristo. Pero eso es otra decisión que se toma. No alcanza con subir al árbol para ver a Jesús. Es necesario abrir la puerta de mi casa, abrir la puerta de mi corazón a Cristo. Y yo lamento porque hay personas que hasta ahora, en este año, las hemos visto, que se han acercado, que nos han preguntado, incluso con las que nos hemos reunido y hemos orado, pero por un vicio, por una situación difícil en su vida, se han quedado con la curiosidad y la intención de seguir a Jesús. Ahora, gracias a Dios por los que han abierto su corazón a Cristo. Sigamos orando por los otros. Como cantábamos hoy, deja las 99 ovejas y va a buscar la que se perdió. Sigamos orando por la que se perdió. Pero gracias por los que hemos abierto nuestro corazón a Cristo. Los que hemos ido corriendo a nuestra casa para abrir nuestra casa para que entrara Jesús, para abrir la puerta de nuestro corazón para que entrara Jesús. Pero no nos quedemos ahí con eso. No nos quedemos con la decisión de que entre Jesús a nuestra casa. Avancemos un paso más, avancemos al compromiso. Y yo te invito hoy a avanzar en el compromiso en tu vida cristiana. Como dije hoy, quizás el compromiso para vos sea abandonar un pecado en tu vida. Quizás sea abandonar una situación que te aleja de Cristo. Quizás el compromiso sea venir más a las reuniones, estar los miércoles en la reunión de oración. Quizás el compromiso sea pedirle perdón a alguien con quien estás enemistado desde hace años, o tratar de acercarte, a esa persona. Quizás el compromiso con Cristo sea solucionar una situación con otra persona. No sé, cada uno sabe qué es lo que el Señor pone en su corazón cuando dice yo tengo que comprometerme más con el Señor. No te quedes en el desencuentro, no te quedes con la intención. Toma la decisión de abrir el corazón a Cristo. Y después que abriste tu corazón a Cristo, termina el ciclo. Porque no hay ciclo no hay ciclo victorioso en la vida espiritual que no tenga la parte del compromiso con Cristo. Y hacé tu compromiso con el Señor. Vamos a orar. Y mientras estoy orando, pedile al Señor que te muestre cuál es el compromiso que tenés que hacer con Él. ¿Qué parte te está faltando para completar ese ciclo espiritual en tu vida? Para que ese ciclo te transforme tu vida espiritual en una vida totalmente victoriosa. Una vida donde Jesús te llene de sus bendiciones y te dé la paz y el gozo que vos mereces. Señor Jesús, gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque es maravilloso todo lo que vos nos has dado y lo que vos hiciste por nosotros. Gracias porque moriste en la cruz por nuestros pecados. Y, Señor, gracias porque resucitaste y tu muerte y tu resurrección son la victoria que nos hace victoriosos a nosotros. Y, Señor, vos hiciste todo lo que podías hacer por nosotros. Y ahora estás caminando y estás pasando y estás viendo si hay alguno que está subido al árbol que te esté buscando, Señor, como te buscaba Zaqueo. Y te pido por esas personas, Señor, que pasaron de la primera etapa, de la etapa del desencuentro a la etapa de la curiosidad. Que vos los ayudes a subir al árbol, a vencer la vergüenza, Señor. Que los ayudes a buscarte con sinceridad, Señor. Ya sea en una iglesia, ya sea poniéndose en contacto con algún cristiano, ya sea conectándose con nosotros a través del teléfono que aparece en la pantalla, Dios.
Padre eterno, ayuda a esas personas a poder realmente encontrarse contigo. Y Señor, ayuda a aquellos que ya te vieron, que ya te escucharon, pero que todavía no abrieron su corazón a ti, no abrieron la puerta de su casa a ti. Que vos los ayudes, Señor, a poder abrir su corazón a ti. Padre eterno, dale sabiduría. Que tomen la decisión de bajarse rápido del árbol para abrir la puerta de su casa para recibirte. Señor, son decisiones que las tenemos que tomar rápido, porque son decisiones que nos ayudan a poder empezar a seguirte a vos. Y Señor, quizás muchos de los que estamos en este lugar en esta mañana o muchos de los que nos están escuchando han abierto ya su corazón a ti, Señor, han abierto su vida a ti. Señor, te pido que les dé sabiduría para realmente, Señor, hacer el compromiso que tienen que hacer contigo para tener una vida espiritual victoriosa, Dios. Para que vos cuando mires su vida, cuando mires su hogar, cuando mires a esta persona, digas, ha llegado la salvación a esta familia, ha llegado la salvación a esta persona. Este también es un hijo de Abraham. Este también es alguien que recibe mi gozo, que recibe mi paz. Señor, que realmente podamos hacer el compromiso, Señor, y a veces son situaciones difíciles, que son situaciones que no queremos afrontarlas de comprometernos contigo. A veces nos conformamos solamente con abrirte la puerta de nuestro corazón. Que realmente, Señor, podamos comprometernos de verdad contigo y tomar la decisión que tengamos que tomar. Ya sea dejar un pecado, ya sea, Señor, restablecer nuestra relación con alguien, ya sea pedir perdón o perdonar, ya sea, Señor, dejar vicios en nuestra vida o cosas que todavía están en nuestra vida. Que aprendamos a tomar ese compromiso, Señor, para disfrutar, Señor, del gozo que vos solo podés dar, de la paz que vos podés dar y de la vida victoriosa que vos prometiste a tus hijos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.